Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate, este día viernes 23 de septiembre. Hay muchos temas para tocar con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, partiendo por lo que está muy cerca, que es esta crisis fiscal, que para muchos dicen ya en septiembre podríamos tener una situación de un país sin posibilidad de pagar sus deudas. Ese y otros temas que tienen que ver con el acontecer político del país, trataremos esta noche en unos minutos con el presidente de la ANEP. Antes saludamos, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, saludamos a mi invitado esta noche, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar aquí. Muy buenas noches, estimados televidentes. Bueno, muchos temas para tratar esta noche. No habíamos tenido la oportunidad de conversar, de haberte invitado al programa desde que eres presidente, o una vez creo que estuviste. Una vez estuve. Una vez, sí. Esta es la segunda vez. Ya ha pasado casi 4 meses. Decía, anteayer decía, el problema no es de solvencia, es de liquidez. Que se tienen de la manera más inteligente y de seguir un modelo económico que vaya acorde a las necesidades que tiene la solución de los problemas de los salvadoreños y que permita resolver esas necesidades. Pero aquí estamos tratando de imitar sistemas caducos que han fracasado en otras latitudes y en otros momentos de la historia y que aquí creemos que los vamos a poder implementar. Y yo creo que por ahí deberíamos de empezar, porque dinero ha habido. Lo que ha habido es más gastos que dinero y el uso que se le ha dado a ese dinero no ha sido el adecuado. Los problemas no se han resuelto, la crisis se ha agravado y seguimos sin corregir el rumbo. Y creo que por ahí deberíamos de empezar. Ahora, todos dicen estamos cerca de una crisis que el país aparentemente nunca ha vivido, una crisis de insolvencia, una crisis de no poder pagar. El Salvador siempre se ha caracterizado por ser un país que ha tenido ordenadas sus cuentas en ese aspecto, incluso en tiempo de guerra, pero no pareciera que estamos viviendo una situación tan difícil. De repente pareciera que seguimos viviendo como todos los días. Por eso decimos nosotros que lo primero que hay que hacer es sincerarse, hablarle a la gente con la verdad. Este gobierno se ha caracterizado, o estos 2 gobiernos se han caracterizado, inclusive el anterior, el último gobierno de Arena, se caracterizó por inclinarse hacia las tácticas o las técnicas populistas, de decirle a la gente lo que suena bonito, pero no lo que se tiene que hacer. Aquí vemos que cuando se oyen los discursos que se dan en el exterior, como el que oímos ayer en las Naciones Unidas, o los reportes de año que da el gobierno, si uno cerrara los ojos y se imaginara que puede estar en cualquier lado del mundo y oye esos discursos, uno no cree que estamos hablando de El Salvador. Entre lo que dice el gobierno y lo que vive la población, hay un abismo de diferencia. No nos sinceramos con las cifras. Y ahora estamos reconociendo lo que dijimos hace 2 años, de que el PIB no era el que se reportaba. Los crecimientos económicos en los que proyecta el gobierno, por ejemplo, sus estados financieros o en los que proyecta los presupuestos generales de la nación, no la han pegado ni una vez, después la corrigen. Doy un ejemplo al respecto de esto. En el año 2014 nosotros teníamos todos los indicadores que señalaban que no podíamos crecer ni siquiera el 2%. El gobierno insistía y basó su presupuesto general de la nación en que íbamos a crecer 2.5 o 2.6 o 2.9. Lo fueron variando. Reportaron al final del año que habían crecido 2.4. Nosotros decimos, ¿de dónde sale esa cifra? No había manera de explicarla. Bueno,
En el 2015 reportaron crecimiento del 2.5, cosa que nos sorprendió. Pero ¿sabes cómo se llega al 2.5? Ajustaron el crecimiento del 2014. Y el del 2014 pusieron, la verdad, que se había crecido al 1.4. Entonces, si el crecimiento era el de 1.4 en el 2014, por supuesto se crecía 2.5 en el 2015. Entonces, cuando no se habla con la verdad, si uno está enfermo y el doctor no le hace un diagnóstico adecuado y no le dice a uno lo que uno tiene, difícilmente podemos seguir el tratamiento que nos va a curar. Y eso es lo que está sucediendo en El Salvador. Se están aplicando políticas públicas equivocadas, se le está tratando de decir a la gente que las causas de la enfermedad y de esta crisis son otras, no se asume responsabilidad y no se hacen propuestas serias de solución. Entonces, mientras eso no se empiece a resolver, difícilmente vamos a poder encontrarle salida a las crisis constantes que vive este país, porque este país es todo menos aburrido. Aquí vivimos de sobresalto en sobresalto, pero en algún momento tenemos que ponernos serios y empezar a encontrarle soluciones a los sentidos problemas que están afectando a la población. Luis, te escuché ayer preocupado por el ajuste al PIB que se está solicitando a nivel Fondo Monetario Internacional y que, de acuerdo a las cifras que hay, podría haber un ajuste del PIB del 14%. O sea, que si se produce, no sé si ya está hecho eso ya, ¿sí? Ese ajuste. No está hecho. No se ha oficializado la cifra, pero la cifra ya todo el mundo significa la que conoce. Nuestro Producto Interno Bruto es 14% menos de lo que se creía. Se decía que el Producto Interno Bruto de El Salvador era más o menos 24.000 millones y va a resultar siendo 20.000 y pico de millones de dólares. Eso es significativo en dos aspectos. Uno... Eso implica una cantidad de cosas importantes. Por supuesto. Implica el crecimiento del endeudamiento en relación al PIB. Correcto. O sea, ahorita se sostiene que con el supuesto PIB de 24.000 millones, el nivel de endeudamiento es de cerca del 62% en relación al PIB. Creo que ya lo habían subido a 64%. Con el nuevo PIB, el nivel de endeudamiento ya sobrepasa el 70%. Y para que nos hagamos una idea, en la crisis de Argentina, cuando se hizo el corralito y todas esas cosas, era cuando se llegó a un nivel de endeudamiento del 74%. Entonces estamos cerca de una situación peligrosa, crítica, a la cual demanda que se tomen las medidas indicadas para evitar que nos caigamos al precipicio. También esto señala una falacia o una mentira que se ha estado manejando en el pasado, donde se dice que El Salvador, en relación al PIB, es uno de los países que contribuye menos fiscalmente hablando. O sea que es el que tiene menos contribución financiera. Fiscal. Fiscal, perdón. Y ahora, con este nuevo PIB, resulta que El Salvador es el segundo país de América Latina que más contribuye, solo abajo de Bolivia, que tiene impuestos a bienes naturales que produce el Estado, ¿verdad? El zinc, estaño y otros productos naturales que tienen un impuesto, gas, que tienen impuestos importantes para los ingresos del Estado. Ya estamos nosotros en los primeros dos lugares. Bueno, tú estás diciendo eso y cabalmente cuando se empiezan a buscar soluciones a la crisis fiscal del país, y qué es lo que está haciendo hoy día en reunión el Partido Arena con el gobierno, se está hablando de impuestos. Nuevamente te digo, si tú no tenés un diagnóstico correcto, si tú no estás dispuesto a salirte de la caja y buscar soluciones de mediano y de largo plazo que vayan a la raíz del problema y que no se estén pensando por consideraciones políticas o peor aún consideraciones electorales, entonces las soluciones o las propuestas se dificultan. Repito, aquí no ha habido problema de dinero, ha habido problema de mal manejo del dinero, recursos. Este ha sido el gobierno que más ingresos ha tenido. Se han estado manejando presupuestos arriba de los 4.600 millones de dólares al año. Pero ¿qué ha sucedido? Se han aumentado los activistas políticos dentro del sector público. Se han gastado recursos
en una cantidad de supuestos programas que no han dado ningún beneficio. Se ha hablado de la gran reforma de salud y miren ahora lo que tenemos. Protestas en las calles, gente cerrando hospitales, no se logran cubrir los gastos, no hay medicina en los hospitales. Se habló de una apuesta estratégica a la educación y la educación va en retroceso. Bueno, entonces... Sí, yo también te voy a preguntar sobre lo que dice el gobierno, porque el gobierno también tiene alguna lectura en relación a esta situación. Pero solo quisiera terminar porque se puede quedar en el aire el asunto de los impuestos. Sí. Aquí la situación no se trata de cobrarle más impuestos a los que ya pagan. Hemos ocupado la figura de decir irse de cacería al zoológico. Aquí lo que se tiene que hacer, si queremos tener más ingresos, es aumentar la base tributaria. 72% de la población está en el sector informal. Y en el sector informal, no voy a decir todos porque no estamos hablando de la señora con la canasta, ni el lustrabotas, ni de las personas más sencillas. Pero dentro de ese 72% del sector informal hay empresas que tienen el tamaño, que tienen los ingresos, que deberían de estar pagando impuestos y que no están declarando ni contribuyendo. Y ahí pudiera haber una fuente de recaudar más impuestos sin seguir castigando a los que ya pagan. Ok. Voy al corte, vamos a volver sobre esto, obviamente esto es importante, porque te quería preguntar cuáles son las soluciones que está planteando la ANEP para salir de esta crisis fiscal. Ya volvemos. A simple vista es solo una computadora. Para Daniela es la ventana a un nuevo mundo que la conecta al futuro. Para algunos es solo un nuevo programa de educación en línea. Para Marta es su oportunidad de seguir estudiando. Muchos ven a un maestro en capacitación. Juan ve cómo va a mejorar la educación de nuestras niñas y niños. Para María, su hija no solo está jugando, está desarrollando su máximo potencial para su éxito en la vida. Con estos y otros programas estamos transformando el sistema educativo. Construyamos juntos un mejor futuro y una sociedad más segura, apostándole a la educación como una tarea de todos y todas. Ministerio de Educación. En tu tierra cuscatleca, así son tus playas, tus lagos, tus monumentos, tus volcanes. Así, de salvadoreño, como tu futuro. Porque fuimos, somos y seremos tu banco. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Porque tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños, te invitamos a que aproveches estas super ofertas. Jugo de naranja Sula Premium 1.89 litros 2.80. Aceite Mazola Natural Blend Doy Pack 750 ml 1.25. Tupac gaseosa Coca-Cola Fanta 2,5 litros 2.45. Papel higiénico Scott Mega 18 rollos 8.50, ahorro 2.75. Super Selectos. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, apoyando el Plan El Salvador Seguro, les invita a no despegarse de Debate con Nacho Castillo. Segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto,
y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, a ver, obviamente hay muchas cosas que se están hablando en relación a lo que hay que hacer, pero tú has dibujado un poco el panorama en relación a qué se puede discutir si hay cosas que no están claras. Esto parte, digamos, fundamentalmente de eso, de poder definir primero cuál es la situación real del país, tomando en cuenta incluso qué Producto Interno Bruto tenemos, para empezar a discutir una alternativa. Bueno, yo creo que no es tan fácil de decir que se junten 3 personas por un lado, 3 por otro, y mañana decidan cómo se sale, digamos, aprobando un préstamo determinado. Bueno, ojalá fuera tan fácil. No es tan fácil. Se puede hacer algo, se puede hacer más de lo que se está haciendo, pero digo yo que si estamos pensando en mediano y en largo plazo, hay que corregir tendencias o errores históricos que hemos venido repitiendo a través del tiempo y que nos han llevado a la situación en la que nos encontramos, y que si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Nosotros hemos hecho nuestra propia evaluación, pero por supuesto nosotros no somos los que estamos en el poder político para poder ejecutar las soluciones. ¿Cuáles son, dime, lo fundamental de la evaluación de ustedes? Bueno, por una parte creo que debemos de enfatizar más un proyecto de crecimiento y de empleo, de generar oportunidades. Que estas reuniones de emergencia que están teniendo hoy día para sacar adelante la crisis, ¿se establezca también un camino a futuro? Claro. Es que se aproveche la crisis para eso. Tendríamos que definir, digamos, una visión o un plan de nación que resuelva la coyuntura, pero que además nos dé solidez para poder ir mejorando en el mediano y en el largo plazo, para que esta situación no se vuelva una situación repetitiva todos los años. Por eso es que decimos nosotros, miren, ahorita ponerla de manera simplista, y voy a retroceder un poco. Aquí en tu canal estuvimos con Coqui Debú cuando yo era presidente de la Cámara, y dijimos con claridad, este presupuesto mentiroso que están presentando va a dar problemas. El próximo año, a mediano de año, se van a quedar sin dinero y van a necesitar 800 o 1.000 millones. ¿Tú te acuerdas de eso? Que se dijo aquí en tu programa. Sí, pero el país siempre ha tenido ese problema. Para atrás lo mismo. Pues no era tanto como ahora. Sí. Yo creo que en los últimos, digamos, 10 años es que la crisis se ha venido agravando y no se le ha buscado solución. Entonces, te dicen ahora, el problema es resolver los 1.200 millones. 1.200 millones ya se deben en el corto plazo, en la tarjeta de crédito. Con esto lo que se va a hacer es pagar la tarjeta de crédito, mandar ese crédito de corto plazo a largo plazo, liberar la tarjeta. Y entonces van a volver a seguir ocupando la tarjeta y el crédito de corto plazo, que se llaman letes, para seguirse endeudando. Y el próximo año, si no hacemos algo diferente, el próximo año por esta época vamos a estar pidiendo ya no 1.200, vamos a estar pidiendo 1.500 millones. Sobre todo porque estamos usando los letes que son caros. Y los intereses van subiendo y la calificación del país va a venir bajando. Y a la medida que baja la calificación y sube el riesgo, los intereses suben y se hace más difícil colocar nuestra deuda. Entonces nosotros decimos, tenemos que empezar a buscar una solución de mediano y de largo plazo de manera permanente, responsabilizarnos y no seguir haciendo esto que se ha venido haciendo en el pasado. Dentro de esto, una de las soluciones es buscar cómo el país crece. Por cada punto de crecimiento que tengamos al PIB, es 120 millones de dólares de ingresos que tiene el Estado sin subir los impuestos. Pero además de eso, por cada punto de crecimiento, podemos hablar de 20.000 nuevos empleos, 25.000 nuevos empleos, donde gente que ahorita no encuentra oportunidades, no encuentra empleo y que está demandando el apoyo o el soporte del Estado, ya no lo estaría demandando porque ya serían autosuficientes. Okay. Imaginémonos que eso esté correcto, yo creo que nadie lo puede dudar, esta es una estrategia a largo plazo, a mediano y largo plazo para que el país crezca, que es lo fundamental y la única base en que un país se puede sostener en su crecimiento. El resto, digamos... pero van amarradas las dos cosas, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se soluciona el problema de ahora? Establecido esta estrategia de crecimiento. ¿Cómo se soluciona el problema de ahora? Tocando las dos alas de la economía, una los ingresos y otra los egresos. Como hemos señalado, parte de este problema es porque se gasta más de lo que se ingresa. Tenemos un Estado bastante inflado.
Entonces hay que recortar los gastos del Estado. El Fondo Monetario habla de reducir la planilla burocrática, o sea, la planilla de los empleados públicos en 40.000 personas. Nosotros sentimos de que las medidas no pueden tomarse sin verle el rostro humano. ¿Eso significa 40.000 empleos menos? Sí, correcto. Entonces, ¿se puede? No. Entonces aquí viene la propuesta nuestra, o una de las propuestas nuestras. Creo que decirle a la gente que está en el sector público, miren, 40.000 ustedes se van, aunque sean activistas políticos empleados por los últimos gobiernos, es una cosa muy dura, que va a afectar a muchas familias. Nosotros no estaríamos de acuerdo con ese tipo de medidas. Nosotros estamos diciéndoles, por ejemplo, miren, en Honduras hicieron una auditoría del sector público. ¿Qué significa eso? Hay dos maneras de hacerlo. Uno, revisar todo el sector público, lo que hace y lo que tiene que hacer, y ver si están bien organizados para hacerlo bien y prestarle un buen servicio a la población. Esa es una, toma más tiempo. Y la otra, más sencilla, más honesta, que es ir a los lugares públicos, a las entidades públicas y decir, mire, aquí usted tiene una planilla de 100 personas. ¿Dónde están esas 100 personas que usted tiene en planilla? Y ver si están ahí. Están cobrando. Tienen un salario que lo pagamos todos. Ok, hacer esta auditoría para reducir. Bueno, en Honduras, sí, porque te veo bastante acelerado. En Honduras hicieron... Tengo muchos temas contigo. Bueno, por eso, entonces en Honduras se hizo eso. Y descubrieron que 10% de la gente que trabajaba supuestamente en el gobierno no existía. Con eso redujeron 10% la planilla. Aquí hagámoslo, sincerémonos. ¿Cuál es el miedo? Y veamos si aquí son 5% de la planilla de gente que es activista política y que no llega a trabajar y está cobrando. 5% pueden ser varios millones de dólares. Cientos de millones de dólares, ¿verdad? Ahí tenemos algo. La otra, si estamos viendo el despilfarro en los viajes, en las comidas, en la compra de vehículos y en una gran cantidad de cosas, ¿por qué no nos proponemos cortar el presupuesto general de la nación en 10%? Apretarnos el cincho. No cortar los programas sociales, cortar la grasa que hay en el presupuesto general de la nación. No carros nuevos, no viajes, no comilonas, no todas las cosas que la gente lo ve todos los días y se queja. Ok. 10%, 10% de... El gobierno ha dicho que ya lo estaba haciendo estos últimos años. Lo han estado viendo que se ha apretado el cinturón. ¿Tú has visto que se han apretado el cinturón? ¿Crees que se lo pueden apretar? Y por el otro lado vienen los ingresos. Parte de los ingresos, y como veo que vamos a hablar rápido otras cosas, una es ampliar la base tributaria. Esa es una manera de cobrar más impuestos. ¿Cuánto cree usted que se puede ampliar la base tributaria? ¿Cuánto de ese 72% de informales deberían estar en el sector formal? Y que es verdad, los gobiernos en los últimos años no han hecho absolutamente nada por cerrar. Hace 10 años el sector informal era 52%. 10 años más tarde es 72%. En 10 años, si seguimos igual con tramitologías, con todo este tipo de acoso que hay a los empresarios, va a ser el 92%. Nadie va a ser formal, todo el mundo va a estar en el informal. Entonces hay que buscar las maneras de formalizar a los informales, dándoles prestaciones, incentivos, acceso a créditos, etcétera. Pero si de ese 72%, 20% lográramos nosotros formalizar, ahí tendrías un ingreso importante que habrá que cuantificar detalladamente, y eso se puede hacer. ¿Está hablando meterlos igual que el resto de empresas o establecer ese impuesto único para el sector informal? De las dos maneras. Hay un monotributo, un impuesto único, y hay otras que deberían de estar como están muchas de las empresas formales, pagando todas las prestaciones y todos los impuestos que nos manda la ley. Ahí hay una manera de adquirir ingresos. La otra, con reducir la tramitología, facilitar, atraer la inversión, podemos empezar a crecer. No estoy hablando dentro de una década, estoy hablando ya. Podemos empezar a crecer a partir del próximo año por lo menos 2 puntos más de lo que estamos creciendo ahora. Y eso va a tener los beneficios que ya te mencionaba en el segmento anterior, de más ingresos para el Estado y además menos gente demandando que el Estado lo sostenga, porque ya va a tener un empleo digno con el cual pueda sostener a su familia. Bueno, en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional también hablan de impuestos.
Y hablan del IVA, 2 puntos, pero también habla de impuestos como el impuesto al patrimonio y el impuesto predial. Vale. Cuando se habla de impuestos suena bonito porque la gente cree que el que va a pagar el impuesto es otro y que ese impuesto no me va a afectar a mí. Todos los impuestos, de alguna manera u otra, los terminamos pagando todos en toda la población, ya sea porque nos cae el impuesto o porque nos va a caer el impacto del impuesto. En los lugares donde se hace, por ejemplo, y vamos a ocupar el impuesto predial, que es un impuesto que ha ganado popularidad. Tú sabes que en los lugares donde hay impuesto predial, ese es el único impuesto que cobran las municipalidades. No la única tasa por servicio, el único impuesto. Se simplifica. Entonces aquí podría haber un impuesto predial, pero tendrían que quitar todo el montón de otros impuestos que existen. El impuesto patrimonial se ha quitado en la mayor parte de los países porque recolecta muy poco, se mal utiliza y además ahuyenta la inversión. Es un impuesto que no es muy funcional. Entonces, repetimos, nosotros somos de los que creemos que debería de haber una tasa baja de impuestos con una base amplia de contribuyentes. Aquí, una tasa baja de impuestos, pero donde el que gana más pague más. Por supuesto, si es que el que gana más, paga más. Pero no paga más porque consume más, sino que paga más porque sus ingresos son mayores. Claro, por supuesto. Si tú tenés 30% de 1,000, son 300. Si tenés 30% de 10,000, son 3,000. Estás pagando más. Si tú tenés 30% de 1,000,000, son 300,000. Pagás más. ¿No contemplan para esta crisis ningún impuesto nuevo? No contemplamos como primera salida el cargar con más impuestos a la población que ya se encuentra aguantando bastantes impuestos. Y como te repito, si vemos cuántos pagan el impuesto de renta, resulta que el 80% del impuesto de la renta lo pagan 2.500 empresas. Y el impuesto de renta que pagan las personas lo pagan cerca de 16,000 personas. Sumando ese porcentaje, resulta que hay 25,000 contribuyentes, más o menos, sobre los cuales se está pagando la mayor parte del impuesto de la renta. El impuesto del IVA es diferente, porque se paga, digamos, de manera más generalizada. Pero todos los impuestos que se han puesto, los ha terminado pagando toda la población. El telefónico, la subida del agua, todos los 22 impuestos de alguna forma los termina pagando toda la población. Y aparentemente algunos son inconvenientes, lo ha dicho el mismo Fondo Monetario, porque recaudan poco y son complicados para recaudar. Y esto solo termino. Si estamos hablando que lo que necesitamos es hacer crecer la economía, tenemos que pensar qué cosas que hagamos que impidan que la economía crezca, no las deberíamos de hacer. Cualquier economista que te va a responder, bueno, pero ya venimos de eso, donde se pagaba poco y tampoco se crecía. Voy al corte y vamos a volver con eso, y también vamos a volver con 2 temas, evasión y salario mínimo. Ya volvemos. Esa gasolina no. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos. Porque la protección comienza en el hogar. Mi mamá y mi papá me han enseñado que nadie debe tocar mi cuerpo. Les pido permiso a mis papás para salir a jugar y siempre les digo a dónde voy y con quiénes estoy. Mis papás siempre trabajan mucho, por eso cumplo con mis deberes de la casa y de la escuela. Mi mamá me ha educado sin golpes y sin gritos y me ha enseñado que puedo confiar en ella. Mi familia se esfuerza y me apoya en mis estudios. Yo cumplo con mis deberes y saco buenas notas. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. NCIS New Orleans. ¿Le disparó a Sabana aquí? No. A juzgar por las gotas en el piso, yo diría que la arrastró aquí post-mortem.
Él la movió. A la ventana. ¿Por qué rayos sería? ¡Abajo! No voy a dejar que escape, Rey. Mírame, Christopher. Lo atraparemos. Ray. Sigues vivo, ¿eh? Pensé que tenía oportunidad de acabar contigo. ¿Dónde estás, carnada? Y a verte. Te daré oportunidad. Yo no voy a parar hasta acabar contigo. NCIS New Orleans. Este lunes a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. Ministerio de Educación, transformando el sistema educativo para un mejor futuro. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. En el concierto, en el partido, en las pupusas, en los abrazos, en el mercado, en la clase, en el café. Y en cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te acompañan siempre. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. A ver, Luis, tú has ido haciendo una radiografía de la situación del país, pero también, digamos, de lo que ustedes están pensando, cuál es la solución. Pero hay dos temas que muchos dicen, ahí está la solución, ¿ya? Por un lado, combatir efectivamente la evasión fiscal y hacer ingresar a los dineros del Estado muchísimos millones de dólares que están hoy día evadiéndose, y por otro lado, establecer una subida del salario mínimo, que eso dinamizaría la economía. Partamos por evasión. Y el presidente le ha dedicado bastante a esto el tema de la evasión, y se está considerando uno de los motivos por los cuales el país está mal. Lo está considerando como una de las excusas. Lo ha ocupado para lanzar la culpa a alguien y no asumir la responsabilidad que le corresponde. Mire, quiero decirlo con toda claridad. Nosotros jamás vamos a defender a nadie, ni vamos a promulgar que nadie evada impuestos. Todos tenemos que cumplir con la ley y con nuestras obligaciones fiscales, laborales y de cualquier otro tipo legal. Partimos de ahí. Segundo, el monto de la evasión que habla el gobierno, ¿por qué? Si sabe que hay esa evasión, ¿por qué no va y la cobra? Tiene los instrumentos legales para hacerlo. ¿Tiene los instrumentos legales? Por supuesto, que no los tiene, por supuesto. Es engorroso y largo los procesos. Si es largo el proceso, es por culpa de la burocracia gubernamental. Pero debe de haber un proceso que respete los derechos individuales y constitucionales de las personas y de las empresas. La manera de cobrar ahí está. Tienen hasta la fiscalía a su disposición para cobrar. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Algo que es peligroso. ¿La reforma? Quieren hacer una reforma donde llega un auditor a auditar una empresa o a una persona, y el auditor dice, usted debe, y si no paga, lo embargo, y si además no tiene para pagar, lo meto preso. Eso sin haber cumplido todas las etapas y los procesos legales a los que cualquier persona tiene derecho conforme a la ley. Entonces aquí se le está dando una pistola para nuevamente ir a acosar o a castigar a los adversarios políticos, a los que hablamos en la televisión y decimos cosas que puede hacer que no le guste. Y entonces llega un auditor que es juez y parte de Hacienda y dice... Pero, a ver, sin duda, aparentemente hay un problema con la evasión en el país. Y el problema, ya lo hablamos anteriormente, si 72% de la economía es informal, por supuesto
que va a haber evasión. Ok, pero el gobierno no está pensando en lo grande. Bueno, porque está pensando siempre en lo más fácil. Y por eso es que digo yo que no está siendo sincero y no está pensando en la verdadera solución. En la ley en la reforma que se está queriendo plantear, se quiere estipular un embargo y posteriormente una subasta antes que termine el proceso, que puede ser absolutamente lógico de parte de los diputados de derecha decir, eso no es totalmente inviable, ¿ya? Pero es inconstitucional además. Pero el diputado de Arena, Juan Valiente, en este programa, dijo, bueno, hay que buscar soluciones, porque eso se puede hacer solo en la medida que sea sobre el monto que el empresario ha reconocido. Ya, si se está, digamos, siguiendo un caso por 150 millones de dólares y el empresario reconoce solo 100, bueno, arreglemos los 100. ¿Cuántos empresarios hay que...? No, bueno, ya, pongámoslo en 15. 150.000 y 100.000. Pongámosle, se ha hablado de varios, de 15 millones. Bueno. Si son 15 millones y el empresario solo reconoce 10, o sea que la pugna está en que el empresario dice, yo debo 10 millones, no 15, y el Estado dice, debo 15, entonces ya pague los 10 inmediatamente y seguimos el juicio sobre los otros 5. Sí. Y eso pero parece que no se hace, se sigue el juicio completo, un juicio que puede durar dos años. No, bueno, entonces, en primer lugar, si el empresario reconoce que debe 10, tiene que pagar esos 10. Sin seguir todo el juicio, el juicio el juicio se sigue por los 5, en donde hay diferencia. Entonces sí parece que habría que hacer algunos ajustes, porque da la impresión que no está bien, que el proceso legal es engorroso. Es y como engorroso. tú le dices, es engorroso hasta el momento en que está la instancia del gobierno, también es engorroso esa parte. Este es el procedimiento normal. Llega un auditor, audita una empresa o una persona, y dice, usted declaró 100 y usted debe 150, ¿verdad? Entonces tenemos una diferencia de 50. El empresario o la persona dice, mire, pucha, pues me equivoqué o lo que sea, y entonces tiene razón, de estos 50 que usted dice, yo estoy de acuerdo con 10. Aquí le voy a pagar los 10 que usted dice, pero estos 40 no estoy de acuerdo. Ok, dice, vámonos al Tribunal de Hacienda. Hacienda controla sus propios tribunales. Allí son juez y parte, pero vaya, vámonos al Tribunal de Hacienda. ¿En cuánto tiempo decide el Tribunal de Hacienda? Le corresponde a Hacienda decidir. ¿Y cuánto va menos tiempo toma? Sí, Hacienda, si se tarda mucho es culpa de Hacienda. Ya, después va... Entonces después, si no estamos de acuerdo, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, porque el Tribunal de Hacienda es juez y parte, entonces nos vamos a la sala de lo contencioso administrativo. Y ahí puede pasar mucho tiempo. Entonces, si se quiere acelerar, trabajemos en que exista una ley que obligue a los tribunales a los dos lados a dictar sentencia de una manera más expedita y hacerlo más rápido. Nosotros hemos hecho propuestas de reformas a leyes que tienen que ver con este tipo de procedimientos para que se hagan de manera más rápida. No se hacen. Entonces, ¿cuál sería la solución? Meter preso a la gente, cerrar el negocio, dejar sin empleo a la gente que trabaja ahí, embargar o hacer las cosas más rápido para que el Estado de Derecho se conserve, la gente se le respeten sus derechos, y si es culpable que pague y si es inocente que salga liberado lo más pronto posible. Te lo planteo de la siguiente manera. Aquí el crecimiento tiene una semillita, y esa semillita, ese primer paso se llama la atracción de inversión. No atraemos inversión. La inversión nacional que se hace para sobrevivir no es suficiente para generar los empleos y para generarle más ingresos al fisco. ¿Quién, estimados televidentes, en su sano juicio, cree usted que va a venir a invertir al país cuando tiene opciones en todos lados donde lo están queriendo tratar bien, donde lo están invitando, donde le dan una cantidad de diversas prestaciones y atracciones para que llegue a invertir ahí? ¿Quién va a venir a invertir a El Salvador, donde en El Salvador le dicen que los empresarios son los malvados, los responsables de todos los males, los evasores, los culpables de todo? Y además, si viene a invertir aquí y usted no está de acuerdo con el gobierno, con lo que nosotros le querramos cobrar, usted lo vamos a embargar y además lo vamos a meter preso. Aquí no va a venir nadie.
nadie. Y la situación que tenemos ahora se va a empeorar. Entonces, decíamos anteriormente, debe de haber un pacto de nación, una visión de nación que digamos cuál es el país que queremos, cuáles son las reglas de juego que se van a aplicar, cómo nos vamos a tratar, cómo vamos a dilucidar nuestras diferencias, cómo las vamos a resolver. Las vamos a seguir resolviendo como lo hemos venido resolviendo desde antes de la guerra, en donde cualquiera que opine diferente a mí, cualquiera que me critique se convierte en mi enemigo y lo que tengo que hacer es destruirlo, o vamos a buscar y vamos a poner el bien del país enfrente de todos y decir, miren, el que tenga la razón, el que presente el mejor proyecto, el que tenga el mejor candidato, el que tenga el mejor plan, ese es el que vamos a darle la confianza para que gobierne. Pero no, aquí seguimos en lo mismo. Y ese tipo de ley lo que va a hacer es que la inversión no venga a El Salvador, la poca que existe aquí esté pensando en ver cómo se va, y las oportunidades para los salvadoreños, el trabajo, el mejor salario, las mejores prestaciones, el mejor futuro para los jóvenes se va a espumar. Bueno. Se va a matar a la gallina de los huevos de oro. Ok. En el caso del salario mínimo no hay, está estancado, a pesar que se logró un acuerdo, ese acuerdo no se ha implementado, el gobierno está en desacuerdo totalmente, pero no solamente el gobierno, la iglesia, en voz del arzobispo, ha estado pidiendo fuertemente de que la empresa privada abra el corazón, ha dicho, y otra cosa, en que se mejore ese salario mínimo. Es justo, ha dicho. Vamos por partes. No hay un aumento del salario mínimo porque el gobierno no ha querido honrar el acuerdo que ha habido. Uno, si ya se hubiera honrado, ya hubiera habido un aumento del salario mínimo. Dos, y lo digo con toda sinceridad, yo quisiera que todos mis colaboradores ganaran por lo menos $1,000 mensuales. Yo lo quisiera, pero hay una diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno puede, entre el ideal y la realidad. En esa realidad, en el sector formal, que es el único que cumple con la ley de salario mínimo, en el sector formal, 12% gana el salario mínimo. 88% de la gente que trabaja en el sector formal gana arriba del salario mínimo. En el sector informal no tienen que ganar, no están obligados a pagar ni el salario mínimo. Y no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay ningún tipo de prestaciones, no hay seguro social, no hay fondo de pensiones, que el patrono en el sector formal lo paga. Entonces ahí vamos por la segunda etapa. La tercera es, en Alemania el salario mínimo puede ser que ganan en 1 hora lo que aquí se gana en 1 o en 2 días. Allá lo ganan en 1 hora. Pero hay una relación entre lo que se gana y lo que se produce. Aquí nuestra productividad está por los suelos. Aquí no se gana más porque no producimos más, y no producimos más en muchos casos por las restricciones que el mismo gobierno nos pone. Los salarios no nos alcanzan, y muchas veces, ¿por qué? Porque hay que tomar quién sabe cuántos buses, porque hay que pagar el renteo, porque nos suben el agua, porque nos suben la luz, porque nos suben el teléfono, porque nos suben todos los insumos. A pesar de todo eso, Luis, en todo país hay cosas caras y muchos países, la mayor veces del mundo, el transporte es más caro que acá y el agua es más cara que acá y todo, y los salarios mínimos son más altos. Sí, ojalá pudiéramos hacerlo aquí. Nosotros deseamos que así sea. El domingo pasado una fuerte crítica al arzobispo en relación al salario mínimo en el sector agrícola, ¿no? El señor arzobispo, a quien aprecio, respeto, quiero, el señor arzobispo, yo no me pondría a discutir con él nada de teología. Pero el señor arzobispo, a pesar de que le hemos pedido algunas citas para darle alguna información, el señor arzobispo está hablando con el corazón. Y lamentablemente la economía son números y son realidades. Y le digo, bueno, en el campo hay dificultades. El café se vende a un precio fijo, los insumos suben de precio todo el tiempo. Pero yo creo que hay una injusticia. Es inconstitucional establecer salarios mínimos diferentes. El ser humano es uno solo.
Bueno, entonces vámonos a la sala de lo constitucional. Sí, y se gana rápido eso. Sí. Habrá que ver, pero ahí se han hecho los análisis y ahí mismo también dice que cada sector tiene un diferente salario. Y eso ha sido por muchos años en el país. Sí, y se dice. Bueno, ¿no lo recibió el arzobispo? ¿No lo ha querido recibir? No nos hemos reunido para hablar de este tema. Pero ustedes le han pedido reunión y no ha... Sí, vamos al corte, ya volvemos. Hay cosas que vale la pena que regresen. En Excel Automotriz vamos a regresar a los precios de antes. Vienen los precios retro de Excel Automotriz. Los precios más bajos del año en todos los modelos de nuestras marcas. Toyota, Hino, Chevrolet, Mitsubishi, Fuso, Kia y BMW. El carro de tu marca favorita desde 0% de prima. Los carros de hoy con los precios de antes en Excel Automotriz. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Ministerio de Educación, transformando el sistema educativo para un mejor futuro. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate, gracias a CEPA. Con la modernización de puertos y aeropuertos, CEPA impulsa el progreso de El Salvador. A ver, Luis, te voy a llevar a temas más políticos hoy día. Anoche la Asamblea Legislativa eligió finalmente, después de un año de atraso, eligió el Consejo Nacional de la Judicatura, que son 14 personas, más 14 suplentes. Al final eligió estos 14, que van a tener son varias las funciones que tiene el Consejo, pero una de las principales es proponer candidatos a magistrados y sobre todo la gran preocupación de muchos es cómo se va a conformar la nueva Sala Constitucional el 2018. ¿Cómo viste esa elección? Porque tu predecesor, Juan José Dabú, la vio muy mal. Jorge Dabú. Jorge la vio muy mal y voy a repetir el tuit que él puso ayer en redes sociales. Puso, no sé quién fue responsable, pero el CNJ se eligió mal. La próxima elección de magistrado para la Sala Constitucional finalmente será al gusto del FMLN. Bueno. ¿Coincides? Coincido en que no quedé satisfecho de la forma en la que se continúan eligiendo los funcionarios de segundo grado. Nosotros hemos venido señalando de que ha sido un error histórico, de que aquí los funcionarios de segundo grado y las instituciones se consideren una especie de dominio, de finca de los partidos políticos, y que la relación de fuerza política sea la que al final determina quién domina o quién controla una institución que debería estar al servicio de la gente y no al servicio de un partido político o de ciertos intereses dentro de un partido político o intereses de cualquier otra índole que no sean el servicio público. Lo hemos venido diciendo desde hace ratos y en la elección de ayer creo que se volvió a repetir el mismo error histórico. Cuota política. Se decidió por cuotas. Yo no me voy a poner a hablar de las personas porque no conozco a las personas. El mundo de los abogados es un submundo que yo no domino, no sé cuáles serán la currícula y todo, pero por lo que pudimos ver, se volvió a elegir, tú tenés tantos diputados, te tocan tanto, tú tengo tantos diputados, te tocan tanto, y entonces nuevamente volvemos a tener una institución que debería estar al servicio de la
administración de justicia, de esa pronta y cumplida justicia que tanto se requiere, donde hayan jueces probos, donde hayan magistrados independientes, capacitados, honestos, etcétera, y sean electos nuevamente ahora, con cierta dependencia político-partidaria. Ahora no estamos de acuerdo. Me imagino que esa crítica va dirigida a la no sé cómo se puede llamar, incapacidad de Arena de no negociar bien esta situación o de permitir que esto ocurra. Bueno, porque no creo que se lo va a reclamar al FMLN, se lo va a dirigir, porque de se lo está reclamando Arena. Bueno, yo se lo reclamo a todos. Yo lo reclamo a todos los partidos, al FMLN, a Arena, a Gana, porque parece pues que ellos son entre los que se lo repartieron. Los otros están descontentos porque dicen que se hizo por cuota, o otros dicen de que fue porque en la cuota no les alcanzó para ellos. Yo les reclamo a todos, esa no es la manera en la que la población que los eligió quisiera verlos a ustedes eligiendo funcionarios de segundo grado. La Corte de Cuentas deben de ser las mejores personas para cuidar los recursos de todos nosotros, para que sean bien usados en beneficio de la población. Y el Consejo Nacional de la Judicatura tiene las delicadas funciones que le manda la Constitución, y también deben de estar ahí las personas idóneas, las más capacitadas, las más honestas, las con más trayectoria, las más independientes, para que se elijan no solo a los magistrados, sino también a los mejores jueces. Y si esto deja alguna duda, porque no sabemos si al elegir por cuota se elige a las mejores personas o no, entonces ya quedamos con un sinsabor, y esto tiene que cambiar de cara al futuro. Las instituciones no pueden estar al servicio de ningún partido político ni de ningún interés. Las instituciones democráticas deben estar al servicio del bien común y del interés de la población. Y mientras eso no se dé, al menos su servidor va a estar descontento y va a criticar esa manera de elegir a los funcionarios. Estamos viviendo, Luis, una buena etapa en relación a que hay una fiscalía que está más activa y que está llevando bastantes casos que tienen que ver en contra de la impunidad o la corrupción en el país. Yo creo que la Fiscalía está dando buenas señales y está, digamos, dando los primeros pasos que llenan de esperanza a la población. Habrá que ver cómo terminan, que no vaya a ser alegrón de burro, como dicen, llamará de tusa, de que creamos que la cosa va cambiando y al final no suceda nada. Yo tengo fe que el señor fiscal está haciendo su mejor esfuerzo y que está haciendo su trabajo. Pero acordémonos que la Fiscalía es uno de los eslabones en una cadena con otras instituciones que vamos a ver si los eslabones están fuertes. ¿Qué importancia le da la ANEP a una depuración del órgano judicial? Importantísima. Y hemos dicho, y no solo del órgano judicial, hemos pedido una depuración de la policía, hemos pedido una depuración de la Fiscalía y hemos pedido una depuración del órgano judicial. Por la manera en la cómo se ha manejado el Estado en el pasado, es que tenemos gente que no debería de estar en funciones delicadas al servicio de la población. Y por lo tanto debemos de tratar de depurar todas las instituciones para que las instituciones puedan cumplir con su rol constitucional y jurídico. Y creo que eso, aunque es doloroso, hay que hacerlo. Aquel que no tenga las calificaciones, que se haya portado mal, que falla la confianza, o que sea corrupto, no tiene razón de estar ahí. Hay que ver cómo se elimina de esos puestos y Dios mediante cómo se le castiga y le cae todo el peso de la ley. ¿Una situación como esta ayuda a hacer negocio o a la institucionalidad del país? El primer paso, como dije, es la inversión, y nosotros hemos dicho de que aquí la inversión no viene por varias razones, y una de ellas es por la falta de seguridad jurídica, por la debilidad institucional, por la inseguridad personal. Entonces, mientras aquí veamos o proyectemos que las cosas no se manejan como deberían de ser, se hace más difícil la atracción de inversión, especialmente esa atracción de inversión de mediano y de largo plazo, que requiere inversiones para construir, para traer maquinaria, que uno no puede pensar en que lo compré, lo vendí y me voy. No, es inversión para quedarse. Y ese tipo de inversión demanda de que exista la seguridad jurídica que hasta el momento todavía no tenemos.
Una pregunta de último y tiene que ver con la elección en Estados Unidos y tú me dirás que tenemos que ver eso. No, tiene mucho que ver. Tenemos un tercio de la población en Estados Unidos. El envío de remesas al país es el principal rubro productivo del país, lo que más nos ayuda a las finanzas nacionales. Un gane del candidato republicano se ve como una amenaza para la estadía de muchos salvadoreños en Estados Unidos. ¿Tiene algún tipo de temor en la ANEP de que vaya a ocurrir una situación en contra de los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos? Bueno, nosotros estamos tan preocupados con los problemas nacionales que, digamos, lo que va a suceder en los Estados Unidos no lo estamos analizando con la misma profundidad, pero sí te quiero decir algo. Estados Unidos ahorita en esta elección está en una disyuntiva y en una posición como no había estado por lo menos en lo que yo me recuerdo de su historia. Ambos candidatos tienen negativos súper altos por diferentes razones y tienen además, están apostándole a cosas que quizás antes no se le apostaba. Por ejemplo, el fenómeno de Donald Trump es porque es un outsider, porque la gente ya está hastiada de la misma manera de hacer política. Ahora, en términos específicos para El Salvador, ¿por qué es que no me siento, al menos yo, porque no lo hemos discutido en la ANEP, tan preocupado? Es porque yo creo que en términos de las políticas migratorias, por mucho que hablen en la retórica de la campaña, no va a cambiar mucho de cómo están las cosas actualmente. Tú sabes, y estimada población, ustedes saben que viene un vuelo diario, ahorita. De deportados. De deportados, con el presidente Obama, que supuestamente no es duro en migración. Un vuelo diario, 1,000 salvadoreños a la semana vienen deportados. Que Donald Trump dice que va a deportar a 12 millones, ¿cómo lo va a hacer? No tienen ni los aviones para mandar a toda la gente de regreso, ni los buses, ni los autobuses. La realidad... Pero sí puede crearse un pánico entre la población salvadoreña de Estados Unidos. Si el pánico ya existe. Y ese pánico puede llevar a contraer el envío de remesas al país. Sí, puede ser, pero eso afectaría a la economía. Pero es que el pánico ya existe. Si tú hablas con la gente en Estados Unidos, el pánico ya existe. El temor que para la migra y para el ICE ya está presente. Más pánico lo veo difícil, pues, ¿cómo lo vas a medir? Pero sí creo de que pudiera haber la posibilidad que si la economía de Estados Unidos reacciona positivamente y crece, a pesar de ese pánico, las remesas van a aumentar. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche, Luis. No, muchas gracias, Nacho. El tiempo es siempre nuestro peor enemigo. Te tengo que llevar rápido, pero había muchos temas que tocar esta noche. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, amigo televidente. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Espero que pasen un excelente fin de semana. Buenas noches.